Todos teníamos la esperanza de regresar al aula en el 2021, con nuestros estudiantes, con nuestros amigos, con nuestros compañeros y regresar a la rutina social y de aprendizaje que involucraba dicho momento. Después de un año complicado necesitábamos ese respiro. Pero la vida nunca es como queremos y tras el anuncio para muchos previstos que el año iniciará en modalidad virtual, se han escuchado centenares de quejas sobre esta decisión. Esta crisis educativa ha dejado al descubierto falencias enormes del sistema, como la escuela ha sido confinada a un espacio físico, a un modelo bancario, y cómo los involucrados se desligan del proceso, responsabilizando casi en su totalidad al sistema educativo. Al mismo tiempo, descubrimos, o se hizo visible, que el sistema posee una falta de adaptabilidad, falta de recursos y está atado a paradigmas de otras épocas, forzando a querer repetir un modelo que no funciona de un espacio físico determinado, de una manera específica y que aún con estas condiciones este modelo ya venía agonizando, peleando con la tecnología, peleando con las generaciones y sus características diferentes, con sus maneras diferentes de ser estimulados, de aprender. Un modelo que creíamos que funcionaba porque era nuestra rutina y no lo cuestionábamos, no le prestamos atención hasta que la pandemia lo desnudó. ¿Por qué necesitamos ir a la escuela para aprender? Hemos confinado la educación en un espacio físico, la escuela, entre comillas, o la computadora, entre comillas, como esta imagen derivativa del lugar donde suceden las acciones de aprendizaje. Esto ha acarreado una serie de dificultades técnicas para el desarrollo de las actividades durante la pandemia que hemos vivido y vivimos. Unas por no poder asistir a la escuela y las otras por falta de herramientas del cómo, entre comillas, usar un recurso para construir nuestras propias experiencias educativas. Estos escenarios surgen de la repetición inconsciente, esperamos, de paradigmas o ideas muy arraigados a nuestra manera de ver la educación. Paradigma número 1. Solo en la escuela se puede aprender. La idea que la acción de aprendizaje solo sucede en la escuela o frente a una computadora es más falso que la luna de queso. Aprender no debería estar ligado a un espacio físico. Podemos aprender más sobre una pintura hablando con el artista en su despacho que contemplando su misma obra en silencio en un museo. El museo facilita la conexión entre el observador y la obra, pero no confina la experiencia de aprendizaje en cuatro paredes. La escuela no puede confinar y atrapar o casi secuestrar el proceso de aprendizaje en sus paredes azul y blanco. La falsa necesidad de ir a un lugar para aprender nos limita en nuestras oportunidades de aprendizaje. Educar para autogestionar nuestros ambientes de aprendizaje debería ser una apuesta en estos modelos mixtos, virtuales o remotos, dando herramientas para que nuestros estudiantes rompan con estos paradigmas y se adueñen de sus experiencias de aprendizaje en un primer momento individuales para luego compartirlos con sus compañeros. Podemos aprender donde queramos, lo que queramos, pero necesitamos construir nuevos paradigmas alrededor de esta independencia educativa de nuestros jóvenes. La escuela no debería ser necesaria para educar y aprender. Paradigma 2. El profesor no me enseña. En un sistema educativo donde el estudiante es independiente y gestiona sus ambientes de aprendizaje, el profesor se vuelve un tutor, una especie de guía para desenredarlo en los momentos de dificultad o para señalar diversas alternativas del tema. Un apoyo. El estudiante se vuelve responsable de su aprendizaje y aprende que preguntar, cuestionar y dialogar es importante y para ello la figura del tutor como su sombra dentro de este proceso lo ayuda a ir encontrando sus propias respuestas. Idílico. En muchos países así funciona, pero en nuestras latitudes aún se escucha que el profesor no enseña entre comillas. Aún creemos que en un modelo bancario donde el profesor es una máquina de compartir conocimiento, tipo Wikipedia, que solo buscas y recibís, eximiendo de responsabilidad al estudiante del proceso. Educar a ciudadanos que asuman la responsabilidad de su aprendizaje, que construyan una comunidad educativa junto a sus tutores, tomando un rol activo en la acción educativa, debería de ser nuestra prioridad.
Paradigma 3. ¿Es responsabilidad de la escuela? No mía. La educación tiene muchos actores, los estudiantes, sus educadores, la institución, los padres de familia y la misma sociedad. Cuando hablamos de ella no podemos eximirnos de la responsabilidad que como ciudadanos intrínsecamente tenemos en el proceso educativo. Somos garantes, críticos y parte. Para transformar la educación, la sociedad debe asumir su rol activo y participativo. Cuando responsabilizamos a la escuela y al estado de la educación de nuestros ciudadanos, caemos en un acto en contra de nosotros mismos, de nuestra responsabilidad ciudadana. La culpa no es del todo de la escuela, es de todos. Cada uno con su parte, cada uno con su culpa. Desde el estudiante hasta la sociedad que ha olvidado la importancia de educar a sus propios ciudadanos en la construcción de ambientes positivos de aprendizaje y así asumir la responsabilidad de su propio futuro. Todos somos parte de la solución, autogestionando, asumiendo la responsabilidad y cada uno con nuestros roles transformaremos la educación en una educación más simple. Descomponiendo estos paradigmas, podemos dar un paso a buscar soluciones para que el 2021, sin importar la pandemia mundial, sea un año de transformación educativa, de un cambio real. ¿Qué mejor momento para una revolución educativa que una pandemia? No existe mejor momento. La escuela como un elemento social, emocional y de ambiente. Extrañamos ir a la escuela, eso es evidente, pero no lo es todo. Si simplificamos 3 elementos que componen la nostalgia, que también son los elementos que constituyen el ambiente de aprendizaje, podemos tener lo social, lo emocional y el mismo ambiente de aprendizaje. Echamos de menos todo lo que conlleva la interacción de ir a este lugar fijo y que desde nuestras casas se dan a través de otras maneras, pero esos momentos en el recreo, esas pláticas, luego de las clases, los tiempos de socialización luego de las actividades, cómo se extrañan. Pero el distanciamiento social no impide ese tipo de actividades, más bien las ha transformado. Pero lo importante es que han evolucionado a otro tipo de actividades. Más que usarlo como excusas para no poder realizar un regreso a la escuela, se pueden diseñar experiencias de aprendizaje en este año académico extrapolando estas ideas, dándole importancia a lo social, a lo emocional y de una vez por todas salir del aula, buscando alternativas para desarrollar modelos mixtos donde la dirección educativa puede suceder en diferentes escenarios, ambientes alejados de la transmisión de contenidos y enfocarse en la construcción de ambientes más en lo colectivo, en el ser humano, a lo básico de la educación, lo bien que nos haría cambiar los escenarios de vez en cuando. Si extrapolamos estos elementos y los llevamos fuera de la escuela, ¿qué podría pasar? Tomémonos la ciudad. Ir a la escuela es un problema. Agrupar tanta gente es un problema. Estamos en una pandemia y es un problema gigante. ¿Qué hacemos entonces? Está claro que no podemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo. Necesitamos un acercamiento al problema más simple, sin alcances imposibles y más real, fuera del espacio tradicional de la escuela. La escuela está ubicada dentro de las mallas urbanas, dentro de la comunidad. Y sus alrededores siempre han existido espacios públicos que convergen y son parte de ella. Parques, canchas o áreas verdes, lugares que pueden ser utilizados como espacios de aprendizaje al aire libre y darle un respiro a nuestros estudiantes. Regresando a lo básico, cuando ir a la escuela era estar bajo del árbol, en círculo, compartiendo. Es lo que necesitan nuestros chicos. La ciudad posee ya espacios que podemos adaptar para construir estos ambientes y complementar el proceso de aprendizaje, cambiando escenario, dinamizando, pensando fuera del cubo azul y blanco de las 4 paredes que muchos consideran sagradas. Para ello debemos cambiar y pensar diferente las jornadas educativas. 1. Jornadas más cortas con muchísimo menos personas. 2. Jornadas no diarias, distanciadas de vez en cuando. 3. Más activas, enfocadas en lo social y en lo emocional, complementarias a las actividades o guías que ya se están desarrollando desde casa. Y, lo más importante,
construir una burbuja educativa, cuidándonos entre nosotros. La educación puede adaptarse y debe adaptarse a las circunstancias. Este año debe ser de dejar solo pasar frente a la computadora o llenando guías a lo loco y construir experiencias más dinámicas, más interactivas y más emocionales enfocadas en lo social, sin olvidar este punto que es lo más importante. Para ello, tomamos la ciudad y convertirla en núcleos de aprendizaje en cada comunidad, cada pueblo, cada barrio, responsabilizarnos como sociedad y darles un giro a la situación. ¿Se imaginan una ciudad desbordada por la educación de sus jóvenes? Un sueño. La educación ha sufrido mucho, deserciones, desigualdades, olvidos, populismo y un despertar. Casi de la misma manera brusca cuando te caes de tu cama a medianoche. Todos somos parte del problema y podemos ser parte de la solución. Seguir buscando soluciones en el mismo sitio no nos llevará a nada. Desaprender para explorar nuevos escenarios de aprendizaje es imperante. El intentar nuevas formas de encaminar el rumbo de la educación a través de la construcción de estas burbujas educativas donde todos nos cuidamos y todos aprendemos. Porque al final del día, lo más importante no son las guías realizadas, es quienes nos convertiremos gracias a nuestros compañeros y a las experiencias vividas. Siempre valdrá la pena intentarlo por nuestros jóvenes.